Esta conferencia comenzará a grabarse. Excelente tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia técnica en línea con el tema Cargos de la Factura Eléctrica Industrial, Energía Máxima y Factor de Potencia, presentado por Circutor, aliado estratégico UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Alejandro Malfavón Orguín, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Antes de dar inicio, solicitamos amablemente a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados, sin consentimiento por escrito de la UNCE y del expositor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Paola. Bienvenidos todos los asistentes y pues muchísimas gracias a la UNCE por esa intensa y magnífica labor que hacen de acercar a todos los constructores nacionales y pues también a los fabricantes, acercarlos con todos ellos. Entonces, pues muchísimas gracias. Como ya introdujo Paola, y vamos a hablar básicamente de la manera más sencilla posible acerca de esos cargos que nos aparecen en las facturas industriales de nuestro suministro básico, ¿no? De nuestras facturas de CFE a nivel industrial. ¿Con qué objetivo? Pues para tratar de entenderlas y desde luego tratar de ver de qué forma podemos manejar esos cargos, de qué manera podemos abatir nuestros costos de energía. Entonces, vamos a hablar un poco de quiénes somos, como ya comentó Paola. Somos Circutor, somos un fabricante cuya matriz está en Barcelona, España. Somos un fabricante de productos y de soluciones de eficiencia energética. Y pues manejamos diferentes líneas de producto, desde lo que son los sistemas de medición, la compensación de factor de potencia, la corrección de armónicos, algunos temas de energías renovables, temas de calidad de energía, y también estamos haciendo un gran énfasis en todo lo que es la recarga de vehículo eléctrico. Entonces, muy a grosso modo, esa es la actividad que desempeñamos desde hace ya 48 años prácticamente. Esa es nuestra actividad y pues girando siempre en torno a los temas de eficiencia energética. Y cuando hablamos en este caso, lo que vamos a hablar de tarifas industriales de CFE o entender esos cargos, qué es la energía, qué es la máxima demanda y qué es el factor de potencia, que desde luego cada tema seguro que requiere de una exposición individual, precisamente por eso trataremos de hacerlo lo más entendible posible, lo más simple posible. Y pues lo que queremos es eso, conocer estos aspectos generales o estos cargos muy generales que conforman estos términos que se pagan a nivel industrial en una factura eléctrica, pues para que podamos nosotros entender qué tipo de soluciones se pueden aplicar en una industria como fabricantes y como constructores, qué podemos aportar y qué soluciones podemos aportar hacia todos nuestros clientes. Entonces, pues, ¿cuál es el contenido de la charla de hoy? Pues que conozcamos un poquito a detalle la factura de CFE, cómo viene la factura de CFE. Algo bien interesante que son los horarios en los cuales el suministrador divide el consumo energético a lo largo con respecto al tiempo para precisamente a cada horario asignarle diferentes precios y diferentes situaciones. Entonces, los horarios base, intermedia y punta. Y después, ¿cuáles son esos cargos de los que estamos hablando? ¿Cuáles son esos cargos? Cargos por energía, cargos por demanda, máxima demanda, y los cargos por factor de potencia. Y pues para finalizar muy brevemente, sin intención de hacer demasiado
demasiado comercial. ¿Cuáles son las soluciones que nosotros como Circutor aportamos a los clientes para poder tener bien controlado, bien dominado todo lo que nos está cobrando y lo que le cobra CFE como suministrador energético a todos nuestros clientes? ¿Cuáles son las oportunidades que todos nosotros, tanto fabricantes como constructores, y nos encontramos con nuestros clientes, con esos clientes finales o los usuarios finales? Pues, por lo menos en mi caso, nos detectamos que las facturas eléctricas, en buena parte de los casos, llegan a los departamentos contables, a los departamentos de finanzas de las empresas, y en muchas ocasiones no se evalúa o no se sienta uno a analizar qué es lo que está pasando, qué nos están cobrando, qué es lo que está pasando con esos horarios, qué son esos horarios base, intermedia, punta, qué es la demanda, por qué tenemos un cargo por demanda, eh, qué es la energía en el horario punta, por ejemplo, o por qué tenemos una penalización o en el mejor de los casos una bonificación por factor de potencia, qué es el factor de potencia. Entonces, nos hemos llegado a topar nosotros como fabricantes con ese problema, ¿no? Pero bueno, lo importante es que siempre hay pues organismos como la UNCE y pues los agremiados que pues siempre están dispuestos a solucionar los problemas con los clientes, y precisamente ante esta debilidad que también logramos detectar en algunas ocasiones, la poca cultura de la eficiencia energética, precisamente todos nosotros apoyemos a los clientes en lograr esa innovación o ese aprovechamiento y esa mejora de la eficiencia energética, ¿no? Generar esa cultura e irla desarrollando. Entonces, pues lo que también lo que ya comentaba, ¿no? Que en algunas ocasiones también no se conocen esos cargos, ¿no? No se dominan del todo esos términos de lo que aparece en la factura. Y más de hace unos años hacia acá, donde la factura se ha venido a desglosar en unos términos bastante intensos y bastante numerosos con respecto a lo que teníamos hace algunos años, ¿no? Entonces, bueno, vamos a avanzar. Y en cualquier país, prácticamente en cualquier instalación eléctrica donde tenemos que pagar por ese consumo energético, por ese consumo eléctrico, si bien no aparecen todos estos cargos, no aparecen con todo este desglose que está aquí, todos estos cuestionamientos los acabamos pagando, incluso en la casa, ¿no? Pagamos todo esto, aunque no nos aparece como tal cada uno de estos conceptos. Pero lo que quiero decir es que en una factura eléctrica o en un cobro o en el costo final al usuario de su factura eléctrica, lo que tiene que pagar al final por un concepto de energía, de manera muy general, pues está involucrado todo esto existe en una factura. Para que la energía eléctrica llegue a nuestras casas, pues tiene que haber obviamente una generación, tiene que haber una distribución, etcétera, etcétera, para que podamos disfrutar de ese servicio eléctrico, ¿no? Entonces, si nos abocáramos a resumir qué nos aparece en una factura eléctrica, pues final de cuentas nos aparecen estos tres conceptos de una manera muy general: costos de infraestructura, costos de energía y costos de no calidad. Sí, sabemos también que hay ya por ahí un código de red nuevo vigente, donde la intención precisamente es la de mantener una confiabilidad en el sistema eléctrico nacional, y buena parte de ese código de red tiene que ver con la calidad de la energía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las compañías eléctricas tienen que generar o tener toda la capacidad disponible ante cualquier posible pérdida que pueda existir, o el bajo factor de potencia que generamos en las instalaciones, temas de armónicos que provocamos en las instalaciones, y todos aquellos temas precisamente de calidad, ¿no?
Y entonces todos estos conceptos pues están involucrados en una factura eléctrica. Si vamos viendo pues algunos de ellos, pues sabemos que como ya decía yo, hay un cargo, o vamos a encontrarnos con un cargo por disponibilidad de energía, y son precisamente estos cargos de potencia y que tienen que ver con generación y transporte. Y lo que es la generación de energía activa, cuánta energía vamos a consumir con respecto al tiempo en un periodo de facturación. Esos son los cargos de energía. Pero la compañía eléctrica pues genera energía activa, tiene ahí energía activa o potencia activa disponible, pero los usuarios ocasionamos al tener motores, por ejemplo, al tener cargas inductivas, generamos una reactiva, una energía reactiva que de alguna forma tiene que estar, por decirlo de alguna forma, compensada desde la generación. ¿Para qué? Para que tengan disponible esa energía o esa cantidad de potencia aparente o de kVA, y podamos consumir libremente, si se puede decir, esa energía, o tener disponible esa potencia. Y que también, como sabemos, no toda la energía pues es meramente pura. También como usuarios generamos distorsiones, generamos ruidos, de pronto generamos temas de baja compatibilidad electromagnética. Entonces, pues ahí vamos teniendo diferentes conceptos que involucran en el simple levantamiento de un interruptor para tener energía disponible. Entonces, bueno, de una manera muy general son estos los conceptos que de una u otra forma están involucrados en una factura eléctrica. Si nos vamos un poquito hacia la página de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, para analizar pues de dónde aparece a detalle cada uno de los cargos que tenemos en una factura, pues de una forma muy desglosada tenemos esta fórmula que nos aparece aquí arriba en la diapositiva, donde pues nos dice que esta tarifa final de suministro básico pues conlleva varios conceptos, varios sumandos, varios factores, por llamarlos así. Entonces, y vamos viendo que hay diferentes literales para que vayamos pues conociendo cómo localizar, por ejemplo, estos cargos o estos conceptos de nuestra factura eléctrica. Entonces, por ejemplo, nos aparece esta letra I, que la letra I nos representa cada una de las 17 divisiones tarifarias que tiene la CFE. La letra J es cada una de las 12 categorías tarifarias. Normalmente los usuarios de a pie pues le llamamos tarifas, y vemos en el recibo qué tarifa tienes. Entonces, a eso se refiere la J. La M, el mes de aplicación, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo ahorita en una factura, en un ejemplo real, más o menos en dónde están cada uno de estos conceptos, de estas sumatorias, o de cada uno de estos elementos que conforman el cobro final en una factura eléctrica industrial. Si vamos viendo también, si analizamos de pronto una factura, vemos que de pronto aparecen ya por ahí palabras como transmisión, distribución, capacidad. Entonces, pues es importante el ir viendo cada uno de estos conceptos, de dónde sale y entender por qué nos los cobran y qué tenemos que hacer. Bueno, no para evitar que nos lo cobren, desde luego, pero sí para tener controlado cada uno de estos aspectos y conocer qué estamos haciendo como usuarios finales para tener este tipo de cobros y lo que significan. Entonces, bueno, aquí estaba ya subrayado lo que significa cada uno de estas letritas, simplemente para detallar un poco, ¿no? Entonces, bueno, lo que decíamos en la diapositiva anterior, las divisiones tarifarias, cada una de esas 17 divisiones tarifarias, las podemos ver aquí ilustradas en el mapa del país.
Cuando analizamos, por ejemplo, queremos consultar en la página de CFE cuál es la tarifa y cuáles son mis precios vigentes, pues lo primero que me pregunta la página de CFE, bueno, ¿qué tarifa quieres analizar? ¿A qué estado de la República corresponde? ¿Qué municipio? Etcétera, pues para ir ubicando, para que la página nos pueda dar la información de acuerdo a lo que le estamos pidiendo. Entonces aquí simplemente para ilustrar esas divisiones tarifarias en las que está marcada nuestro país. Y lo que son las categorías tarifarias, que aquí estoy seguro que ya estamos bastante familiarizados con ellas o con lo que van significando esas diferentes literales. Y aquí incluso nos están ilustrando en la página de CFE, nos están ilustrando cómo se llamaban antes y cómo se llaman ahora. Yo he subrayado algunas de ellas, quizá las más, por decirlo de alguna forma, las más relevantes o las más comunes a nivel industrial. Hace algunos años, con la que conocíamos como HM o la famosa tarifa que era tarifa horaria en media tensión, y que pues ahora simplemente se llama, que es la tarifa GD-MTH o la gran demanda, tarifa de gran demanda en media tensión, con horario. Y cuando decimos con horario, ahí es cuando siempre vamos a estar pensando ya en el horario base, en el horario intermedio, en el horario punta, en algunos casos como en la península de Baja California, y pensar incluso también en horarios semipunta, por ejemplo. Es una tarifa por ahí interesante también esta de la península de Baja California. Si vemos también, por ejemplo, tenemos que aquí ya esta es H y esta es O, una gran demanda en media tensión ordinaria, perdón, que quiere decir que no hay una división de horarios. No hay una división de horarios, simplemente se va a cobrar lo que se consuma en kilowatts hora a lo largo de todo el mes, lo mismo con la demanda. Sin embargo, en la gran demanda, en media tensión horaria, pues sí hay una división precisamente de escalones horarios para dividir precisamente ese día, ese mes y todo lo largo del año para hacer ese análisis pues energético. Y las tarifas ya en un nivel de tensión mayor, la tarifa de demanda industrial en niveles de subtransmisión, ya cuando hablamos, por ejemplo, de 115 kilovolts de suministro, o la tarifa más alta, hablando de tensión, que es la demanda industrial en niveles de transmisión. Cuando hablamos, por ejemplo, ya de, no sé, de empresas que están conectadas para empresas o industrias siderúrgicas o de grandes manejos de metal mecánica que están conectados incluso a niveles de 230 kilovolts. Ahí nos vamos a encontrar esa tarifa, la que antes se llamaba HT o HS, en lo que era la de subtransmisión. Entonces, ¿cuáles son esos cargos y todas esas letritas o literales que íbamos viendo en un par de diapositivas anteriores? Entonces, aquí nos dice la diapositiva que tenemos en cada una de esas categorías tarifarias que mostrábamos en el slide anterior, pues hay algunos cargos únicos, unos cargos, lo que en la tarifa aparece en el recibo o en la factura eléctrica aparece como cargo fijo. Pues hay un cargo fijo que, dependiendo del tipo de usuario, se establece ese cargo. También hay cargos variables, hay cargos por demanda también, y hay cargos variables que tienen que ver ya precisamente con la energía. Y pues bueno, precisamente estos cargos pues son reflejo de la naturaleza del costo en cada una de esas componentes de la tarifa de final de suministro básico, ¿no? Y precisamente se tienen que adaptar a las características de consumo y medición de cada uno de esos usuarios, ¿no? Obviamente no es lo mismo una tarifa agrícola que una tarifa industrial, o no es lo mismo lo que consumimos en una oficina o lo que se consume en una fábrica que se dedica a extruir aluminio, por ejemplo. Entonces, dependiendo del tipo de usuario, pues se adapta la tarifa más adecuada a él. Algo interesante de tener bien en cuenta, pues es que el año, los 365 días del año,
están divididos en temporadas. Están divididos en temporadas, así como normalmente todos los usuarios de a pie conocemos que ahorita estamos en el horario de invierno, pero que por ahí dentro de un mes y poco más vamos a cambiar al horario ahora de verano, ¿no? Entonces, a nivel eléctrico, de hecho todo va ligado, a nivel eléctrico y a nivel tarificación, pues existen esta división de temporadas del año. Igual, dependiendo de qué tarifa estamos hablando, de qué región del país estamos hablando. Y pues bueno, si queremos simplemente dividir de una manera muy general el país, lo podemos dividir en lo que es las Baja Californias y lo que es el sistema interconectado nacional. Entonces, por ejemplo, en tarifas muy comunes o muy predominantes como la tarifa de la gran demanda en media tensión horaria, que aquí la estoy señalando, pues simplemente tenemos horario de verano o temporada de verano y temporada de invierno. ¿Sí? Siempre estamos muy pendientes de a que el gobierno nos anuncie cuándo vamos a cambiar del horario de verano, cuándo vamos a cambiar al horario de invierno, que si atrasamos una hora, que si adelantamos una hora, etcétera. Pues aquí la verdad es de que con estas definiciones que nos encontramos tanto en página de CFE como, de hecho aquí estoy dejando esta liga, y donde tomamos esta información, es muy fácil de entender que, por ejemplo, ¿cuándo vamos a cambiar ahora para pasar del horario de invierno en el que estamos al horario de verano? Pues bueno, eso va a ocurrir el primer domingo de abril. Todos los años, independientemente de la fecha, el horario de verano inicia el primer domingo de abril y se acabó. ¿Cuándo termina el horario de verano? El último domingo de octubre. Y todo lo demás es horario de invierno. Es decir, del último domingo de octubre al sábado anterior al primer domingo de abril es horario de invierno. Y si lo queremos ver de una manera, pues quizá más fácil, pues a partir de abril es horario de verano. ¿Hasta cuándo? Hasta octubre, hasta que termine octubre. Más o menos, ¿no? Quizá unos días menos, pero si lo queremos entender con exactitud, a partir del primer domingo de abril comienza el horario de verano y pues termina un sábado antes del último domingo de octubre. Y pues bueno, más o menos así las temporadas del año, dependiendo de qué tarifa estemos hablando, pues se puede complicar un poquito más, porque no solamente es verano e invierno, sino prácticamente las 4 estaciones del año, ¿no? Decíamos, para aquellas tarifas que están ya en 115 o en 230 kilovolts, pues tenemos todas las estaciones del año, todas las temporadas del año. Y tenemos primavera, verano, otoño e invierno, y que obviamente de forma no necesaria van a coincidir con lo que habitualmente conocemos de las 4 estaciones del año. Son un poco diferentes, ¿no? Estas cuatro temporadas, pero es importante conocerlo y es importante que podamos nosotros gestionar y entender cuándo nos están cambiando las tarifas. ¿Por qué? Porque los costos no son los mismos, y es precisamente lo que estamos tratando de hacer entender. Y bueno, tenemos un ejemplo, pues una factura eléctrica de cualquier usuario. Cualquier usuario, este es el ejemplo de una factura, obviamente pues hemos borrado los datos del mismo. Y pues bueno, si queremos analizar el recibo o esta factura eléctrica, podemos pues entenderla o dividirla en 3 partes. Pues los datos generales, de la factura, es decir, obviamente, pues lo primero que aparece es el logotipo de CFE, suministrador básico, cuánto vamos a pagar con letras bien grandes para que no se nos pierda cuánto tenemos que pagar. Y los datos del medidor, desde luego, en qué tarifa estamos conectados, con qué tarifa me están cobrando este recibo, como ya decíamos, de acuerdo a las características que yo tengo como usuario agrícola, como usuario industrial o como usuario doméstico, etcétera, etcétera. Entonces,
Aquí básicamente, si vemos, mira, es una tarifa de gran demanda en media tensión horaria. Quiere decir que aquí me van a cobrar horarios y que la energía no cuesta lo mismo en las diferentes horas del día. Y pues bueno, hay una implicación económica entonces ahí, y en la medida que mejor lo vamos entendiendo, podemos ahorrar no solo energía, sino pesos y centavos. Entonces, los datos generales de la factura, luego, ¿qué nos están cobrando? ¿Qué nos están cobrando y cómo nos lo están cobrando? El que se cobra, pues aquí ya podemos ver precisamente pues que ya tenemos esa división horaria, que tenemos un consumo energético en el horario base, un consumo energético en el horario intermedio y un consumo energético en el horario punta, y que lo mismo ocurre con la demanda. Lo mismo ocurre con la demanda. Tenemos si vemos aquí tenemos kilowatts hora, aquí tenemos kilowatts. ¿Cuál ha sido esa demanda en kilowatts en cada uno de esos horarios? ¿Cuánto es lo más que le hemos pedido a la compañía eléctrica de demanda? Eléctricamente, ¿cuánto le hemos pedido a la compañía eléctrica que le abra la llave? Pues mira, pues en algún momento de esta factura, hemos llegado a demandar incluso hasta 936 kilowatts, hasta 936 kilowatts. Ahí es cuando hablábamos que, por ejemplo, que la compañía eléctrica tiene que tener esa disponibilidad, para que nosotros le podamos abrir a la llave y disponer de esa capacidad de demanda. Porque en algún momento, con el consumo que tenemos de las diferentes máquinas, vamos a llegar a demandar esa potencia y quizá más. Entonces, y no olvidar también que además de la energía eléctrica, la energía activa, también, por ejemplo, como podemos ver aquí, hay una energía reactiva. Es importante que estén pendientes a los calendarios de la UNCE, porque más adelante se va a ir explicando con mucho mayor detalle que el día de hoy algunos de estos conceptos, como por ejemplo para entender el factor de potencia y lo que es esta energía reactiva. Y que de esta energía reactiva combinada con la energía activa, pues tenemos un factor de potencia. Tenemos un factor de potencia que aquí nos marca de un 88.02%, y que vamos a ver un poquito más adelante que por estar abajo del 90% vamos a tener un tipo de penalización o un recargo. Como de hecho alcanzamos a ver por aquí, un cargo por factor de potencia de prácticamente 13,000 pesos. Entonces, datos generales, ¿qué se cobra? Y pues, ¿cómo se cobra? Aquí está organizado todas aquellas literales, todos aquellos conceptos que aparecían sumados en la fórmula de la tarifa final de suministro básico, pues están aquí ya agrupados o tabulados en el caso de este usuario, ¿no? Y que simplemente si lo vamos viendo por columnas, vemos que tenemos lo que hablábamos por ahí, estos cargos fijos, tenemos cargos por kilowatts y tenemos cargos por kilowatts hora. Entonces, así es como lo vamos colocando como la CFE lo coloca en una factura eléctrica. Pues ¿para qué? Para que al final de cuentas pues llegar a estos precios finales. Y quizá de lo más fácil de entender pues es que, y que es muy fácil de controlar, es que si tenemos un bajo factor de potencia o un factor de potencia abajo de 0.9 o del 90%, vamos a tener algún tipo de cargo por bajo factor de potencia, que como decíamos, en este caso es de 12,857 pesos. Sin irnos a demasiado detalle, ¿qué hace la factura? Pues como ya decíamos, tenemos los cargos fijos, tenemos los cargos por kilowatt, los cargos por kilowatts hora. Simplemente lo que hace el recibo es sumar cada una de las tres columnas. Suma cada una de estas tres columnas. Por aquí aparece el cargo fijo. El concepto que aparece como energía no es otra cosa que la suma del cargo por kilowatt, lo que viene como cargo por kilowatt, y el cargo por kilowatts hora. ¿Para qué? Para darnos un valor de 988,000 pesos.
Y lo que va haciendo esta columna final, pues es ir sumando el cargo fijo más el cargo de energía, que repito, este cargo de energía es la suma de estas dos columnas, ¿sí? Y pues bueno, a estos cargos, bueno, también se le va a sumar ahora en este caso un cargo por bajo factor de potencia. De tal manera que pues vamos sumando y se van aplicando los impuestos correspondientes que tengan que aplicar dependiendo del tipo de usuario, como por ejemplo también el famoso DAP o derecho a alumbrado público, y pues para llegar a un importe final. Aquí más detalle de lo que ya comentábamos para ir desglosando lo que ya decíamos. En este caso es un recibo pues ya un poquito viejito, de hace poco más de 2 años. Y aquí están ya lo que veíamos de cada uno de esos cargos, ¿no? Ahora el que se cobra, pues bueno, ya decíamos, me están cobrando energía en 3 horarios. Oye, me están cobrando también potencia en 3 horarios. ¿Y ahora qué hago con todo eso, no? Pues es cuestión de que lo vayamos entendiendo, y lo que ya hablábamos de estas famosas columnas de los cargos fijos, cargos por potencia y cargos por energía. Aquí qué estamos haciendo, pues simplemente todos esos sumandos que fuimos viendo o que vimos muy rápidamente hace algunas diapositivas, pues aquí están para tratar de ubicarlos en la factura eléctrica. Y así por ejemplo, vemos que tenemos este cargo por suministro básico, ¿sí? Que es un cargo único y que se cobra al mes, y que por lo general es el concepto más económico que nos aparece en el recibo. Luego nos va a aparecer, ahora sí, lo que decíamos, ¿no? Hablábamos de que ya de pronto hay conceptos que de transmisión, que de distribución, que de capacidad. Pues bueno, todos estos están aquí. El cargo por distribución, y si vemos, ese cargo por distribución tiene que ver con kilowatts. Tiene que ver con kilowatts. Y el cargo por capacidad, que aquí está también, tiene que ver con kilowatts. Si quito esta, aquí. Vemos, para que veamos que de lo que corresponde a cargos por kilowatts, tenemos la parte de distribución y la parte de capacidad. Y luego decíamos, también tenemos un cargo por el SENACE, el cargo por el tema del mercado eléctrico mayorista, los servicios conexos tienen que ver con el mercado eléctrico mayorista, y el cargo ahora sí ya por transmisión, y lo que habitualmente más conocemos, ¿no? Los cobros que nos hace la compañía eléctrica por base, intermedia y punta, o ese consumo que tenemos en base, intermedio y punta. Pues bueno, pues aquí están estos tres, y que decíamos, ese cobro puede ser ordinario o puede ser horario, y cuando tenemos un horario, en la gran mayoría de los casos, tenemos un desglose en horarios, el base, intermedia y punta. Aquí un ejemplo sencillo, muy simple, de cuando queremos hacer alguna consulta en la página de la CFE para saber, oye, quiero entender por qué me están cobrando esto, cuánto estoy pagando y por qué, cuáles son las tarifas que aplican. Entonces aquí escogimos pues un ejemplo de esta tarifa de media tensión, de gran demanda en media tensión horaria, donde bueno, aquí para empezar nos dice que esta tarifa va a aplicar para aquellos servicios de cualquier tipo de uso suministrados en media tensión con una demanda por lo menos de 100 kilowatts. Y pues bueno, aquí habíamos escogido en este ejemplo de enero del 2021 una tarifa del estado de Guanajuato, del municipio de León, y que bueno, que pertenece a esa región tarifaria del Bajío. Y pues aquí para ir entendiendo que pues cada uno de esos conceptos que vamos viendo tiene un costo. Cada uno de esos conceptos tiene un costo, y que muchos conceptos pues están metidos en otros, porque como podemos ver, al final de cuentas en esta tarifa o en esta tabla que nos está presentando para la zona del Bajío, pues me está presentando simplemente
un cargo fijo de 478.51 pesos y cargos variables de energía que tienen que ver con la base, con la intermedia y la punta. Si empezamos a darnos cuenta de cuáles son estos precios, pues vamos viendo que la energía en punta pues cuesta más, cuesta un poquito más. La intermedia, precisamente, prácticamente como su nombre lo dice, pues es un costo medio y pues la energía en horario base pues es la más económica. Y que también a nivel de kilowatt, pues también hay un cargo de kilowatts por distribución, como lo veíamos en el recibo, y un cargo por capacidad. Entonces, es irnos dando cuenta que ya a final de cuentas, ya como usuarios, qué es lo que nos están cobrando, ¿sí? Y que cada cosa tiene un precio y pues la idea es esa, entender qué nos están cobrando para tratar de bajar precisamente esos cargos, esos costos. Y algo interesante, para mi percepción bien interesante de entender, es cómo organiza el suministrador estos horarios, ¿no? Dijimos que escogimos este ejemplo de una tarifa de gran demanda en media tensión horaria. Como dijimos, una tarifa de estas características maneja 3 horarios: la base, la intermedia y la punta. Y pues en la medida que vamos entendiendo mejor estos horarios, pues podemos hacer mejores cosas para ser más eficientes en nuestro consumo energético. Entonces, simplemente por poner un ejemplo para entender, si hablábamos, por ejemplo, de lunes a viernes, en este horario de verano, decíamos, una temporada de verano, ¿por qué? Porque hablamos que va del primer domingo de abril hasta el sábado anterior al último domingo de octubre. Estamos hablando de la temporada o periodo de verano. Entonces, cada kilowatt hora que consumamos de lunes a viernes entre las 0 y las 6 de la mañana, pues ¿cuánto nos costaba? Nos costaba 0.8927 pesos cada uno de esos kilowatts hora, ¿sí? Y lo mismo, cada kilowatt hora que consumamos entre las 6 de la mañana y las 20 horas, las 8 de la noche, o entre las 10 de la noche y las 24 horas o las 12 de la noche, nos va a costar 1.5632 pesos cada kilowatt hora que consumamos en ese horario. Y como vemos, el horario punta son solamente 2 horas, de las 20 a las 22 horas, los de lunes a viernes, en este periodo, en esta temporada de verano. Y pues en este caso, cada kilowatt hora consumido cuesta 1.7770 pesos. Entonces, bueno, aquí es importante, ¿no? Saber que pues cada kilowatt hora que logremos ahorrar o que el cliente logre ahorrar en cada uno de estos horarios, bueno, pues tiene una repercusión de estos niveles, ¿no? Y pues bueno, ya decíamos, ¿no? Esta división en temporadas, esta división horaria, que pues bueno, el entenderla pues nos permite también al mismo tiempo comprender qué está pasando en nuestra factura eléctrica. La propia página de la CFE nos brinda la información suficiente para entender, por ejemplo, qué son estos cargos por demanda o estos cargos por kilowatt, donde veíamos el cargo de distribución y donde veíamos también el cargo por capacidad. Si hablamos en demandas, en términos de demanda, pues es el cargo por demanda, tanto en distribución como en capacidad. Entonces, aquí vienen los criterios para esos cálculos. Por ahí quizá se acuerden que hace algunos años, pues igualmente hablábamos de demanda en los 3 horarios, es decir, en base, en intermedia y en punta. Y de esos 3 conceptos se aplicaba en una fórmula que se llamaba la demanda facturable, donde donde la demanda en punta se cobraba al 100% en términos muy generales, la demanda en intermedia se cobraba al
al 30% y la demanda en base se cobraba al 15% en aquellos entonces. Ahora tenemos estos dos conceptos, el cargo por máxima demanda de capacidad y el cargo de distribución. Entonces, ¿qué sucede? Que para el caso de la demanda máxima por capacidad, para el cargo por capacidad, ¿cómo se va a expresar? En pesos por kilowatt, obviamente, pues son kilowatts, no son kilowatts hora, no es energía. Pues, ¿cuántos pesos vamos a pagar por kilowatt en el mes? Y aquí nos da una fórmula, una expresión que nos dice que este cargo por capacidad se va a determinar encontrando el valor más pequeño de dos valores. Vamos a evaluar cuál es el valor más pequeño entre dos que tenemos aquí. ¿Cuáles son esos dos? Uno es la demanda máxima en punta. La demanda máxima en punta, es decir, si me regreso al ejemplo del recibo, me vengo para acá y tengo mi máxima demanda en cada uno de mis tres horarios. Bueno, pues ese cargo que decíamos, vamos a ver cuál es más pequeño. Si este cargo pues, de nuestra máxima demanda en punta, o este otro factor que puede costarnos un poquito más de trabajo de entender, pero ¿qué nos dice? Es un cociente. Vamos a irlo viendo como un cociente, es una Q mensual, donde esta Q mensual es el consumo energético, es decir, kilowatts hora en ese mes. El consumo energético en ese mes dividido entre 24, ese 24 pues me suena a 24 horas. También tengo una letra D que corresponde al número de días en el periodo del cual estamos hablando. Y también me aparece un FC. Este FC, como está definido aquí en esta descripción, es un factor de carga. Ese factor de carga, pues ya determinado, es un factor de carga correspondiente que nos lo encontramos en este apartado. Si nosotros buscamos en Internet este acuerdo único del acuerdo A/064 del 2018, nos vamos a encontrar un documento, y si en ese documento en PDF buscamos factor de carga, nos va a aparecer la tablita que hemos colocado aquí arriba del lado derecho. Entonces, pero regresándonos a la fórmula, dijimos que va a ser el valor mínimo entre dos. Va a haber dos valores que vamos a evaluar para ver cuál es el más pequeño de los dos. Uno ya dijimos, la máxima demanda en punta. Eso está muy fácil de obtener. Y también está el otro, que también es muy fácil de obtener. Si dijimos, si tenemos aquí energía y tenemos 24 horas y tenemos cantidad de días, en realidad lo que aquí tenemos es una cierta cantidad de horas en X cantidad de días. Vamos a tener una cantidad de horas totales, que en números redondos, si hablamos de un mes de 30 días, vamos a hablar que este valor va a ser 720, si la memoria no me falla. Vamos a tener aquí 720 horas. Si yo divido el consumo energético expresado en kilowatts hora entre 720 horas o la cantidad de horas correspondientes a ese periodo de facturación, es decir, si yo divido kilowatts hora entre una cantidad de horas, en realidad lo que me está quedando es que si recordamos las propiedades matemáticas de los cocientes, si yo divido algo entre ese mismo algo, pues tengo la unidad, de tal manera que esa H de los kilowatts hora se elimina con la H de esas 720 horas, por ejemplo, ¿no? Y lo que me queda, al final de cuentas, es una potencia promedio mensual. Entonces, aquí la pregunta es, que me hace esta fórmula, ¿qué es más pequeña? ¿Qué es más pequeña? ¿La demanda máxima en horario punta o tu potencia promedio mensual dividida entre un factor? Si ese factor es, por ejemplo, en la gran demanda en media tensión horaria de 0.57, pues veremos que obviamente la potencia promedio con un factor dividido con una división de una expresión decimal,
vamos a ver, no sé, por ejemplo, si mi demanda mensual es de 100 kilowatts y yo divido entre 0.57, veríamos que este factor pues no sería de 100, sino de 175 kilowatts. Y si, por ejemplo, si mi demanda máxima en punta fue, no sé, quizá de 180, si tengo 180 de este lado y tengo 175 de este, pues el valor que va a escoger la factura de CFE, pues va a ser el de 175. Y a este valor de 175 es por el que vamos a multiplicar este 320.96 por 175. ¿Para qué? Para llegar al valor que veíamos en el recibo ya como ese cargo por capacidad. Y alguna situación muy similar pues va a ocurrir con el cargo por distribución, donde de la misma forma nos aparece en esta expresión un valor mínimo que se va a escoger ahí en el recibo. Obviamente matemáticamente se va a determinar cuál es el valor mínimo que existe entre dos expresiones. La demanda máxima, pero ya no es la demanda en punta, sino es la demanda máxima mensual. ¿Cuál fue tu demanda máxima mensual a la que llegaste en todo el mes? Entonces, y ahí vamos a decir qué valor es más pequeño, qué valor es menor, tu máxima demanda mensual o tu potencia promedio mensual dividida entre un factor de carga. ¿Correcto? Entonces, este cargo por distribución va a ser, ya no va a tener que ver la demanda particularmente en punta, sino la demanda de todo el año, la demanda máxima de todo el mes. Y así ver que para este cargo de distribución vamos a escoger entre estos dos valores para ver cuál es el que se va a meter, cuál es el más pequeño, si la máxima demanda mensual o la potencia promedio mensual dividida entre un factor de carga, que para el caso de la gran demanda en media tensión horaria es de 0.57. Si habláramos de una demanda a nivel subtransmisión, es un factor de 0.74 o de 0.71 si es una demanda en niveles de tensiones de 230 kilovolts, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son esos cargos, y primero por energía, que ya mencionamos. Esos están muy sencillos, simplemente cuánta energía consumiste en cada uno de estos periodos, cuánta energía consumiste en base, en intermedia o en punta, para que a cada kilowatt hora acumulado en cada una de estas cajitas o en cada una de estas bolsas se le va a aplicar el factor correspondiente a lo que veíamos en esta tabla, ¿no? Concretamente en este ejemplo de enero del año pasado. Entonces, esos son esos cargos, ¿no? De energía y demanda, y máxima demanda. Que no hay que dejar atrás o no hay que dejar en el olvido, pues el tema del factor de potencia. Recordar que el título de la presentación tenía que ver con energía, máxima demanda y factor de potencia. Entonces, ¿qué nos dice la Comisión Federal de Electricidad? Que, por ejemplo, en ese tipo de usuarios que están en tarifa GDMTH o DIST o DIT, pues los usuarios deben de mantener un factor de potencia lo más cercano al 100%, lo más que les sea posible. Pero ¿qué pasa? Si esto no es del todo posible, pues va a haber ahí unos criterios para pues aplicar algunos recargos o para aplicar algunas bonificaciones, dependiendo precisamente de cómo está ese factor de potencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos dos criterios? ¿Cómo nos lo define la compañía eléctrica? En el primer caso, si el factor de potencia en un periodo de facturación es menor al 90%, que lo solemos llamar como atrasado o como inductivo, pues este suministrador, la Comisión Federal de Electricidad, pues va a tener ese derecho a cobrar una cantidad que resulte pues precisamente de aplicar esta fórmula que nos va a dar un factor. Y vamos a ver ahorita en dónde se aplica y con un ejemplo real. Entonces,
Para cuestiones donde el factor de potencia sea menor al 90%, pues vamos a aplicar esta formulita. 3/5 de esta, 3/5 que van a multiplicar al 90 entre el factor de potencia, le vamos a restar el 1 y pues vamos a obtener un factor porcentual, ¿sí? Caso contrario, para cuando el factor de potencia sea mayor al 90%, o sea mayor a 0.9, pues la fórmula para obtener una bonificación pues va a ser esta que expresamos aquí, ¿no? 1/4 de lo que resulte de restarle a 1, 90 entre el factor de potencia que se tuvo en ese periodo de facturación. Y pues bueno, igualmente pues vamos a obtener aquí un factor porcentual al cual vamos a multiplicar algo. ¿Qué vamos a multiplicar? Si recordamos, había por ahí los conceptos o los cargos por kilowatts y los cargos por energía, por kilowatts hora, y que en nuestra tercera columna del recibo nos aparece simplemente como energía. Pues bueno, es esa suma de los dos, los cargos por kilowatts y los cargos por demanda sumados. A ese cargo en pesos le vamos a aplicar un factor o el otro para obtener precisamente esa bonificación o ese recargo, ¿no? A ese concepto de energía. Entonces, aquí vienen también unas condiciones que también son importantes de entender, que pues en ningún caso se aplicarán porcentajes de recargo que sean superiores al 120%. Ni superiores al 2.5%. Es decir, que la máxima penalización o recargo para un factor de potencia va a ser del 120%. Y lo que es una bonificación, pues bueno, no nos van a bonificar más del 2.5%. Que si nos regresamos bien rápidamente a este espacio donde está este extracto de la factura, donde decíamos, tú tienes básicamente, esta no era la columna, sí, lo que es la suma de los, perdón, la que quería encontrar. Este concepto de energía, que aparece aquí ya como energía, ya directamente un importe en pesos. Recordamos que este concepto de energía era la suma de este cargo y de este cargo. Bueno, pues ese factor o ese cargo, ese factor que decíamos por bonificación o por reducción, precisamente pues va a ser de este valor, de estos 988,348.56, se va a aplicar un cargo que viene precisamente de ese factor obtenido de esas fórmulas que mencionábamos aquí, un cargo o una bonificación. Y pues aquí en este caso vemos este pequeño recibo, o este pequeño extracto de ese recibo donde hemos ocultado ahí algunos datos, donde pues bueno, simplemente para darnos cuenta de que al final por aquí vienen los conceptos de energía, cuánto hemos demandado en cada horario en potencia en kilowatts. Vemos que es un cliente bastante interesante de demandas de arriba de 6 megawatts. Y nos aparece que tienen un factor de potencia del 90.74. Si recordáramos el concepto, pues nos dice que si estamos arriba del 90%, pues se tiene derecho a una bonificación, que ya dijimos no va a ser superior al 2.5%, pero bueno, vamos a ver qué tanto nos implicaría en este recibo. Y pues aquí tenemos esa cantidad de energía reactiva combinada con la cantidad total de energía activa, nos va a dar ese factor de potencia. Y pues aquí vemos, ¿no? Tenemos que en un recibo X, como puede ser donde la energía se pagaría en 6,397,940 pesos por ese concepto de los cargos de kilowatts hora y los de demanda. Vamos a aplicar una reducción de prácticamente 12,800 pesos.
se va a hacer esa diferencia. Como vemos aquí ya se ve esa diferencia, que desde luego también tiene un impacto en el impuesto al valor agregado. Y pues existe esa bonificación o esa reducción, ¿no? Con esa diferencia. Pero ¿qué implicaba? Por ejemplo, vamos a recordar esa fórmula que veíamos un par de diapositivas y simplemente ponemos esos conceptos o esos valores aquí en la fórmula y decíamos que era un cuarto de la diferencia de lo que resultara de quitarle a 1 el cociente de 90 entre el factor de potencia. Y aquí el factor de potencia, decíamos, era 90.74 o .9074, por lo tanto lo aplicamos a la formulita, nos da este valor, este factor, agarramos solamente 3 cifras y se va a multiplicar este .002 a lo que resultaba de sumar la parte de kilowatts hora y la parte de demanda que nos daban esos, y el cargo fijo también. Y pues aquí nos quedaba ese valor de 12,799 pesos, casi 12,800 pesos. Ajá. ¿Qué hubiera pasado o qué pasaría si en este caso este cliente no tuviera ese factor de potencia pues bueno, prácticamente bueno o rozando lo bueno porque está en .9074? ¿Qué hubiera sucedido si en vez de estar en .9074 simplemente hubiera estado en .89? Si hubiera estado en .89, aplicamos la otra fórmula, aplicamos valores y nos da .00674, del cual tomamos las mismas tres cifras y la aplicamos ese factor a la misma sumatoria del cargo fijo más el cargo de kilowatts y el cargo de kilowatts hora. Y me da que hubiéramos pagado una penalización de prácticamente 44,800 pesos. Aquí la cosa se empieza a poner interesante. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de la bonificación, que obtenemos por el factor de potencia, sino también estamos hablando de lo que se dejó de pagar o lo que se deja de pagar cuando tenemos un bajo factor de potencia. Si yo venía de pagar penalizaciones del orden de los 44,000 pesos y ahora tengo bonificaciones del orden de los 12,000 pesos, pues bueno, vemos aquí en este ejemplo concreto que si yo sumo lo que pagaba o lo que pagaría si hubiera tenido un .89, un factor de potencia de .89, a subirlo a .90, pues mi ahorro no es solamente de los 12,000, sino también lo que dejé de pagar. Para darnos una idea, pues el ahorro llega a ser de 57,597 pesos en este ejemplo muy puntual. Obviamente en este caso donde el cliente está rozando arribita del .9, quizá en algún mes subsecuente, si no tomó alguna medida de factor de potencia para corregir el factor de potencia, pues hubiera estado igual abajo, ¿no? En .89. O si toma las medidas correspondientes, pues a lo mejor no llega a .9, sino se va a .95 o .97 quizá, y pues la bonificación pues puede ser más interesante. Y bueno, aquí otro ejemplo de un cliente situado en Zacatecas. Este cliente, digo, salvo condiciones de un recibo y otro que quizá tuvieron cierto nivel de carga en uno, cierto nivel de carga en otro, si empezamos a ver muy rápidamente los cargos, vemos que en la parte de arriba, por ejemplo, es el mismo cliente, el cliente pagó por kilowatts 652,000 pesos en algún mes del año 2021. Pero y en el año 2022, justamente ese es el recibo más reciente, por conceptos de demanda pagó casi 676,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que una de dos, pues el cliente demandó más, o lo más lógico pues es que los cargos por demanda pues están más altos ahora. Entonces está pagando más por temas de demanda
por temas de energía, pues está pagando menos energía, pero lo interesante pues es que si antes tenía este cliente un cargo por bajo factor de potencia de 68,549 pesos, ahora tiene una bonificación de 28,000 pesos. Ya si sumamos los 68 más los 28, vemos que son prácticamente 96,000 pesos que el cliente está obteniendo como beneficio económico debido a la implementación de un proyecto de corrección de factor de potencia. Y que pues precisamente ya con estos ahorros, en los proyectos de bajo factor de potencia pues se pagan automáticamente solos. ¿Qué soluciones existen en el mercado? Particularmente con nosotros, con Circutor, pues tenemos diferentes caminos para solucionar esta problemática, si le podemos llamar problemática, o para hacer análisis, para hacer gestión, para hacer control, para ayudar al factor de potencia, para compensar, ¿no? ¿Qué soluciones tenemos concretamente dentro de Circutor? Y pues es importante la labor que hace la UNCE para acercarnos con los constructores, ¿no? Y con el resto de fabricantes. Bueno, pues aquí un mapa muy general, muy rápido de soluciones que puede haber. Y si nos recordamos al concepto del título de la charla, pues hablábamos de que íbamos a hablar de energía de máxima demanda y de factor de potencia o energía reactiva. Entonces, por ejemplo, si queremos empezar a hablar de, oye, queremos controlar, queremos gestionar y queremos saber cuánto estamos consumiendo de energía, de potencia, queremos saber qué sucede con los horarios que nos impone nuestra tarifa de suministro, pues queremos medir y pues para medir, pues dentro de Circutor contamos con una amplia oferta de equipo de medición per se, equipo de medición, analizadores de redes para instalación en tableros de baja, de media tensión, para hacer precisamente esa gestión o esa medición puntual de esos centros de carga, de esas líneas de producción, de esos transformadores, ¿no? Simplemente que sepamos que contamos con este amplio abanico de posibilidades para lograr tener una medición en nuestra fábrica o que la puedan tener nuestros clientes y tener un conocimiento más detallado de cómo están consumiendo esa energía y cuánta energía están consumiendo. De manera muy general, pues tenemos que pensar en el tipo de equipo que queremos instalar. ¿Cuál puede ser el equipo que más satisfaga las necesidades de los clientes? Pues de qué depende. Depende de dónde lo piensas poner, qué quieres medir, qué queremos analizar. Queremos analizar, por ejemplo, calidad de energía. Bueno, pues podemos pensar en equipos de clase A que no solamente nos miden parámetros eléctricos, sino que nos los miden con una precisión bastante interesante, como puede ser nuestro analizador CVM a 1500. Que si queremos medir armónicos, bueno, cuál es el interés de medir armónicos, en dónde vamos a colocar nuestro equipo para saber si realmente necesitamos o no medir armónicos. Bueno, pues por temas de armónicos, pues vemos que hay un equipo adecuado a cada cantidad de armónicos, dependiendo de en dónde vamos a poner el equipo. Si queremos hablar, por ejemplo, de tarifas, de máxima demanda, es muy usual que en el mercado se escuchen los conceptos de medidor bidireccional, pues todos nuestros medidores pueden caer en esa categoría. Nosotros simplemente decimos que son analizadores de 4 cuadrantes, pueden analizar la energía y la potencia en los cuatro cuadrantes, y pues desde luego que siempre los medidores o los analizadores de redes pues deben de ir acompañados de unos transformadores de corriente
¿Para qué? Pues para convertir esas señales de altas corrientes en señales adecuadas para nuestros transformadores. Entonces, simplemente que sepamos que existen estas soluciones en sus diferentes modalidades, dependiendo, ya decíamos, de qué queremos medir, cómo lo queremos comunicar, qué tamaño de medidor me conviene, si de 144 o de 96 por 96, o si me conviene manejar equipos con montaje en Real DIN, o equipos, por ejemplo, que no tengan pantalla porque lo vamos a comunicar, etcétera, etcétera, etcétera. Analizadores de redes, dispositivos, por ejemplo, decíamos, para el tema de la demanda, donde hablábamos de horarios, donde hablábamos de máxima demanda en base, intermedia, punta, pues ¿de qué podemos hablar? Pues de sistemas de control. Podemos hablar de sistemas de control de máxima demanda, donde en la mayoría de los casos las cargas permiten un control, donde simplemente queremos gestionar equipos que están operando en horarios que pudieran no ser adecuados, o que simplemente, si trasladamos de forma horaria la producción de una fábrica de horario punta a horarios más económicos, tanto en energía como en demanda, pues podemos obtener beneficios, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema? Pues simplemente tomar la medida general de la instalación mediante un analizador de redes o mediante una extracción de pulsos del medidor del suministrador. ¿Para qué? Pues para tener en tiempo real ese perfil de demanda y esa tendencia de demanda de nuestra instalación. ¿Para qué? Para que al final de cuentas podamos tomar decisiones, que el sistema controlador pueda tomar decisiones de desconectar cargas o de dejarlas encendidas, o si las desconectó, volverlas a reconectar cuando sea meramente necesario. Recordar que hablábamos de cargos de demanda, tanto de capacidad como de distribución, y donde quizá el que más impactaba económicamente era el de capacidad. Y si recordamos, hace algunas diapositivas decíamos que ese cargo de demanda por capacidad, quien estaba meramente involucrado era la demanda en punta. Y si seguimos recordando todavía más allá en la presentación, decíamos que el horario punta, concretamente en una de las temporadas del año, de lunes a viernes eran simplemente 2 horas. Entonces, si de pronto empezamos a gestionar nuestro consumo de energía, nuestra demanda de potencia, simplemente en esas 2 horas, podemos obtener pues beneficios económicos. Nuestros clientes pueden tener estos beneficios económicos. Y simplemente, como se ve aquí en esta grafiquita, ¿no? Donde de pronto, como se dice, hacer un peak shaving o un nivelamiento o rasurar picos, pues aquí está esta ilustración, ¿no? ¿Para qué? Para obtener beneficios económicos y no permitir, por ejemplo, la coincidencia de operación de cargas, que trabajan algunas simultáneamente, se desconectan, entran otras, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la oportunidad que se obtiene de un controlador de demanda. Sí. Y una solución también interesante para temas de gestión, incluso de control, es esta gama de dispositivos que le hemos denominado la serie Line o la gama Line, que incluye diferentes equipos, diferentes tipos de equipos, donde se encuentra, por ejemplo, un analizador de redes, donde se encuentra un data logger que tiene nuestra plataforma de gestión de energía ya incorporada, y que podemos ir agregando módulos, uno a la derecha del otro, como si estuviéramos ampliando un sistema de PLCs, por ejemplo, e incluir otro tipo de dispositivos, como pueden ser módulos de entradas y salidas, y que bien me pudieran servir también para ejecutar un control de demanda, donde simplemente, pues si la potencia llega a ciertos niveles, mandar a desconectar unas cargas,
O, por ejemplo, también si hablamos de que queremos registrar procesos que no solamente son de energía eléctrica, bueno, pues también es posible mediante la detección de pulsos, como por ejemplo para detectar agua, para detectar gas, o mediante entradas analógicas. ¿Para qué? Para recibir señales de medidores de temperatura, de medidores de caudal, etcétera, etcétera. Aquí cuando estamos hablando tanto de gestión como de control de la máxima demanda en los diferentes horarios. ¿Y qué pasa con el factor de potencia? Pues con el factor de potencia, para hacer ese control perdón, esa compensación del factor de potencia, pues también aportamos diferentes soluciones en diferentes niveles, en diferentes categorías, en diferentes pues niveles tecnológicos. Aquí la invitación a que sigan bien atentos al canal, a los canales oficiales de la UNCE y a todos los eventos que nos van organizando y nos van invitando para que veamos a detalle, con mucho detalle, lo que son las diferentes soluciones para compensar factor de potencia, tanto pasivas como activas, ¿no? Aquí simplemente ilustrando algunos ejemplos, recordar que el factor de potencia, pues cómo lo vamos a corregir o a compensar, pues con capacitores, que pueden ser capacitores fijos, que pueden ser capacitores automáticos, que pueden ser capacitores automáticos con contactores o con tiristores, que sepamos que en Circutor contamos también con el suministro de componentes para los diferentes integradores, donde podemos suministrar los capacitores, los contactores, los reguladores automáticos. Nuestro regulador automático, que sepamos que lo utilizan diferentes fabricantes de diferentes marcas para sus bancos de capacitores por las prestaciones que estos tienen. Y que bueno, la compensación de factor de potencia, que ya nos hablarán más a detalle por ahí dentro de la agenda de los eventos de la UNCE que tiene para este año, y pues esa evolución tecnológica que ha tenido la compensación de factor de potencia, ¿no? Donde decíamos, para evitar esas penalizaciones que nos pueden aparecer en la factura eléctrica si tenemos un factor de potencia por debajo del punto 9, pues ya hemos ido mencionando, ¿no? Que podemos hablar de capacitores montados en un banco fijo o en una batería fija, que puede venir también una batería automática, ya sea operada por contactores, operada por tiristores, o ya en una evolución tecnológicamente hablando, pues cuando hablamos ya de una compensación avanzada, una compensación activa, donde ya estamos operando con IGBTs, donde tenemos una respuesta bastante rápida con una operación por IGBTs, donde los máximos logros que tenemos, por ejemplo, con una compensación activa o con una compensación de un equipo de generador estático de bares o un SVG, a mí me gusta mucho por la inmunidad que tiene un equipo de estos frente a los armónicos. Recordar también que los bancos de capacitores, cuando hay armónicos, les colocamos reactores de rechazo o filtros de rechazo para proteger los capacitores. Bueno, pues un equipo activo pues es completamente inmune a las corrientes armónicas, ¿no? Entonces, estos equipos también pueden realizar una compensación de energía reactiva, ya sea inductiva o capacitiva, y por ahí simplemente recordar por ahí algunos conceptos que nos manda el código de red para dejarlo por ahí de tarea. Como es un equipo con IGBT, es un equipo electrónico, pues es un equipo diseñado para cargas que operan de forma muy rápida, ¿no? Por lo tanto, también hablamos de rapidez, hablamos de precisión, y que pues también podemos gestionar de forma remota, ¿no? Y pues para terminar también, pues simplemente mencionar que dentro de todas las soluciones que tenemos en Circutor, para lo que es para poder lograr hacer esta gestión de nuestra factura eléctrica, de nuestro consumo energético, tanto de energía, de demanda y de factor de potencia, pues todas nuestras soluciones
se centralizan en una plataforma de software que se llama Power Studio. Simplemente de citar aquí algunos ejemplos de una aplicación de gestión de energía, ¿no? Donde sencillamente podemos tener la representación de mi fábrica, la representación de mi cliente, donde podemos ver pues cuántos transformadores tenemos, cuáles son los niveles de potencia que tiene cada uno de estos equipos, cuánta energía van consumiendo en el mes, cuál es el factor de potencia que tiene cada uno de mis transformadores en ese momento, y también para hacer gestión de cuál es la realidad en un periodo de tiempo, cuál es el perfil de carga, cómo ha ido evolucionando mi consumo con respecto a los días, cuál ha sido mi consumo energético en base, en intermedia, en punta, etcétera. Y bueno, aquí simplemente una representación en forma de diagrama unifilar. Sí hemos mencionado bastante que en la factura eléctrica, pues hablamos de los tramos horarios, de las temporadas del año que tiene cada tipo de tarifa, pero hablamos muy insistentemente que del horario de verano, del horario de invierno, que tenemos horario base, horario intermedio, horario punta, etcétera, y que pues si recordamos alguna tablita que pusimos en diapositivas anteriores, pues veíamos que existen estos diferentes tipos de día. Los lunes a viernes, los sábados, los domingos, y que hay un criterio diferente para cuando es verano que para cuando es invierno. Pues que sepamos que pues, existe esta personalización de horarios precisamente para saber cuánta energía vamos consumiendo en cada uno de esos horarios, en cada uno de mis centros de carga, sin pasar por alto la gestión de parámetros estándares, ¿no? Como es el voltaje, la corriente, el factor de potencia. ¿Y para qué? Para hablar de una gestión de energía, que también es un tema del cual con mucho gusto hablaremos posteriormente. Y pues aquí sencillamente un ejemplo, ¿no? De una pequeña gráfica de un consumo energético en esos horarios. Aquí simplemente el usuario pues le puso tarifa 1, T2 y tarifa 3, pero que en cierto periodo de tiempo, que como puede ser el mes de abril del 2020, podemos saber que en esta carga, en ese equipo o en ese transformador, tuvimos ese consumo de energía en cada uno de esos horarios, con cada uno de esos comportamientos. Entonces, pues bueno, eso es básicamente lo que queríamos comentar con las diferentes soluciones que aportamos para poder hacer gestión de energía y lograr tener controlado y lograr tener ese conocimiento profundo de nuestra factura eléctrica para lograr incluso hacer pues ahorro de energía, ¿no? Y desde luego un ahorro económico. Así que, pues bueno, por mi parte, en esta ocasión es todo. No sé, Paola, si existieran preguntas por ahí que hayan hecho nuestros invitados, con mucho gusto las podamos responder. Si gustan hacer sus preguntas por medio del chat, con todo gusto las leemos para que el ingeniero nos haga favor de resolverlas, porque en este momento no tenemos ninguna. Excelente, Paola. Pues si gustas, esperamos un minuto para ver si cae alguna pregunta. Si es que algo no quedó claro, pues para aclararlo con mucho gusto. Claro que sí, ingeniero. Pues yo creo que no, Pau. Sí, yo creo que no, ingeniero. Pues entonces con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos a Circutor y al ingeniero Alejandro Malfavón Holguín por su valiosa contribución al sector electromecánico, por esta interesante conferencia, así como la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE, y a nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Tengan todos una excelente tarde.